¿3 millones? Dijo la mesera, bajando la mirada por un segundo. El millonario sonrió, miró a su alrededor y soltó una risa corta. Te apuesto eso ahora mismo. Tranquila, es solo dinero. Algunas personas también rieron. Nadie imaginaba que en ese momento la apuesta ya había dejado de ser suya. La apuesta ya estaba hecha cuando alguien se rió. No fue una carcajada, fue una risa corta, automática, de esas que salen cuando nadie cree que vaya a haber consecuencias. 3 millones en una pantalla, con varios teléfonos apuntando. El cliente sonrió sin mirar a nadie en particular. Apoyó el codo en la mesa. Esperó. Alrededor, algunas cabezas se inclinaron hacia adelante. Otros levantaron un poco más el teléfono. Alguien murmuró: «Esto sí vale grabarlo». El gerente miró la escena, luego miró el reloj y decidió no intervenir. Faltaban minutos para que llegaran personas importantes. El restaurante necesitaba que todo siguiera funcionando. Incluso eso. El número no se repitió, no hizo falta. La apuesta quedó ahí, expuesta, sostenida por miradas y silencio. Nadie preguntó si era correcto. Nadie preguntó si era necesario. La humillación no fue el dinero. Fue asumir, sin decirlo, que alguien tenía que aceptar. Porque en ese momento ya no era un trato privado. Era público y todos estaban participando. Cuando la pantalla quedó visible para todos, ya no había marcha atrás. Y nadie imaginaba que la persona frente a esa mesa entendía exactamente qué se estaba poniendo en juego. El turno comenzó sin anuncio. Una hoja impresa pegada con cinta en la pared, un uniforme doblado sobre una silla de metal, una explicación breve, dicha de memoria, que no incluía advertencias. Nadie mencionó cámaras, nadie habló de clientes especiales, nadie explicó que, algunas noches, el trabajo no consiste en servir mesas, sino en sostener situaciones que no están en el contrato. El restaurante estaba lleno desde temprano, no por casualidad. Se notaba en la forma en que los empleados caminaban con cuidado extra, en cómo el gerente revisaba el salón más veces de lo habitual, en el brillo excesivo de las copas alineadas como si fueran parte de una sesión de fotos. Todo estaba preparado para algo que aún no había llegado. A ella le asignaron las mesas del centro, las visibles, las que no permiten errores. El uniforme le quedaba rígido en los hombros. La tela nueva todavía no cedía y rozaba la piel con cada movimiento. Al caminar, sentía el peso de la bandeja concentrarse en la muñeca izquierda, obligándola a mantener el equilibrio incluso cuando el cuerpo pedía soltar un poco. No era ansiedad, era atención. Había aprendido a observar antes de actuar, a medir gestos, tonos, silencios. Esa costumbre no venía del restaurante, venía de otros espacios, donde equivocarse tenía consecuencias inmediatas. Por eso, cuando se acercó a la mesa del cliente del reloj pesado, no sonrió de más ni bajó la mirada. «Buenas noches», dijo. «¿Algo para empezar?» El hombre no levantó la vista del teléfono. «Agua», respondió. «Sin hielo». Ella asintió y dio un paso atrás. No hubo agradecimiento. No lo esperaba. Regresó con el vaso en menos de un minuto y lo dejó alineado con el borde del mantel. El cliente levantó la vista entonces y la recorrió de arriba abajo con una evaluación rápida, como quien confirma una suposición. ¿Eres nueva? La pregunta no buscaba información. Buscaba ubicación. Sí, se nota. 2 personas en la mesa sonrieron. Una risa breve, automática, no abierta, no cruel. El tipo de reacción que no detiene nada, pero tampoco se hace responsable. Ella no respondió, tomó la orden, anotó, se fue. Desde la cocina observó el salón a través del espacio entre 2 estanterías. Vio al cliente mostrar algo en su pantalla. Vio cómo los otros se inclinaban para mirar mejor. Vio cómo, uno a uno, aparecían teléfonos en otras mesas, como si el lugar hubiera cambiado de función sin avisar. No supo en qué momento exacto la mesa dejó de ser solo una mesa.
Solo supo que, cuando el gerente caminó hacia allí ajustándose el saco, algo ya estaba fuera de su control. «Señor», dijo el gerente en voz baja, «estamos a minutos de...» «Lo sé», respondió el cliente. «Por eso». Ella volvió con los platos. La bandeja parecía más pesada, no por la comida, sino por la sensación de estar entrando en una escena que no le correspondía. Al acercarse, escuchó el número por primera vez. 3 millones. No se dijo como reto, se dijo como dato. El silencio que siguió fue breve, pero denso, no incómodo, expectante, como si todos supieran que algo debía ocurrir a continuación. «Es simple», continuó el cliente. «Tú haces una cosa, yo transfiero». «¿O no?» Alguien soltó una risa seca. Otro teléfono se levantó un poco más. Ella sintió una presión en el pecho, un reflejo físico que no llegó al rostro. Apretó los dedos contra el borde de la bandeja antes de bajarla con cuidado. Los platos no temblaron. «¿Qué cosa?», preguntó. La voz salió pareja. Hubo una pausa mínima antes de hablar, casi imperceptible. El cliente no respondió de inmediato. Ajustó el brillo de la pantalla. Giró el teléfono para que el número quedara claro en el encuadre de los demás. «Primero confirmo», dijo, «para que no haya dudas». El gerente miró el reloj otra vez. 11 minutos. No intervino. No levantó la mano. No dijo nada. En ese momento, ella entendió algo con claridad práctica. No había una figura que fuera a detenerlo. El espacio ya estaba definido, las reglas también, y ella estaba dentro, quisiera o no. Aceptó. No porque no viera la humillación, sino porque la veía completa. Mientras el cliente bajaba el dedo hacia la pantalla, ella observó detalles que otros no miraban. El reflejo de las luces en el vidrio del teléfono, el leve temblor en la mano que grababa desde más cerca, el gesto incómodo de una mujer en la mesa vecina que desvió la mirada justo antes de que todo quedara registrado. La confirmación apareció en la pantalla. Un sonido breve, un gesto satisfecho. La apuesta dejó de ser posibilidad. Se convirtió en hecho. En la cocina, alguien golpeó una olla. En el salón, una risa se apagó a medias. El restaurante siguió funcionando como si tuviera la capacidad de absorber cualquier cosa mientras el servicio continuara. Ella se quedó de pie. No avanzó, no retrocedió. Sabía que, a partir de ese momento, cada segundo sería observado, que cualquier movimiento sería interpretado, que no habría margen para corregir la impresión inicial. Y aún así, no sintió prisa, porque escenas como esa no le eran del todo ajenas. Había visto otras, en otros contextos, con otros protagonistas. La diferencia era que, esta vez, ella estaba dentro del encuadre, y esta vez, el error no era suyo. La petición no llegó de inmediato. Después de la confirmación, el cliente dejó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, como si fuera una prueba que ya no necesitaba sostenerse. El dinero estaba ahí, visible. La apuesta ya no dependía de palabras. Ahora el ritmo lo marcaba a él. Ella permaneció de pie unos segundos más, no por indecisión. Sabía que moverse demasiado rápido podía leerse como nerviosismo y demorarse como resistencia. Eligió un punto intermedio, medido. «¿Qué es lo que tengo que hacer?», preguntó. No subió la voz, tampoco la bajó. El cliente se recostó en la silla y cruzó los brazos. Antes de responder, miró alrededor. Quería asegurarse de que nadie hubiera bajado el teléfono, de que el interés siguiera intacto. «Nada complicado», dijo al fin. Algo que la mayoría no sabría hacer. La frase produjo una reacción inmediata, no verbal, pero clara. Algunas cejas se alzaron, varias sonrisas aparecieron al mismo tiempo. Un par de personas ajustaron el ángulo de grabación. La idea de una prueba exclusiva siempre atrae más público.
El gerente dio un paso al frente. «Señor, tal vez podríamos...» «No», lo interrumpió el cliente sin cambiar el tono. «Esto ya empezó». El gerente se detuvo. Miró a ella, esperando algo. Una negativa, una excusa. No obtuvo nada. Volvió a mirar el reloj. 10 minutos. El cliente deslizó el teléfono unos centímetros más cerca del borde de la mesa, asegurándose de que la pantalla quedara bien visible desde distintos ángulos. «Hay una cuenta», dijo. «Un sistema viejo. Nadie aquí lo maneja ya». Hizo una pausa breve, suficiente para que todos prestaran atención. «Me dijeron que tú sí». Ella no reaccionó, ni sorpresa, ni rechazo. Esperó. «El pago del evento está bloqueado», continuó. «Si no se libera hoy, el restaurante pierde el contrato». Se encogió de hombros. «Si lo destrabas, transfiero. Si no, queda claro que esto fue una pérdida de tiempo». El silencio cambió de textura. Ya no era solo expectación, era incomodidad, porque la apuesta acababa de involucrar a todos, al lugar, al evento, a la reputación. «Eso no es parte de su trabajo», comentó alguien desde otra mesa, sin demasiada convicción. El cliente sonrió apenas. Precisamente, ella entendió el verdadero diseño del reto. No se trataba solo de resolver algo técnico, se trataba de colocarla en una posición imposible, fallar en público o triunfar en un terreno que no se le reconocía. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. El cliente miró el reloj. 5 minutos. El gerente avanzó otro paso. «No tenemos acceso a ese». «Entonces observa», dijo el cliente. «Tal vez aprendas algo». Las cámaras se acomodaron otra vez. Alguien murmuró que esto iba a circular rápido. Otra risa, breve, nerviosa. Ella pidió una sola cosa: una silla. No explicó, no justificó. El cliente chasqueó los dedos. Un empleado la acercó. Ella se sentó frente a la mesa como alguien que trabaja, no como quien participa de un espectáculo. Ajustó la posición, apoyó los antebrazos. Miró la pantalla que el cliente giró hacia ella. El sistema era antiguo. Interfaz básica, campos superpuestos, un error de validación que no aparecía como alerta, pero bloqueaba todo el flujo. Lo reconoció al instante, no por intuición, sino por repetición acumulada en lugares donde nadie documentaba nada. Respiró una vez y empezó. Sus dedos se movieron con precisión contenida. No había prisa, pero tampoco duda. Cambió un parámetro. Revisó un registro, retrocedió, avanzó de nuevo. Cada acción tenía un motivo. Desde afuera parecía sencillo, desde adentro no. El cliente la observaba con una sonrisa que empezaba a tensarse. El gerente, detrás, dejó de mirar el reloj y se inclinó apenas hacia la pantalla. «Eso no va a funcionar», dijo uno de los acompañantes. «Ese sistema está muerto». Ella no respondió. Siguió. 4 minutos. Sintió las miradas clavarse en sus manos. Escuchó un murmullo apagarse cuando alguien se dio cuenta de que ya no era seguro burlarse. El ambiente estaba atento de otra forma. Encontró el punto exacto donde el proceso se había detenido. No por una falla, sino por una actualización mal cerrada meses atrás. Nadie la había terminado, nadie había vuelto ahí. Ella sí. «Un momento», dijo. Fue la primera vez que pidió algo. El cliente frunció el ceño. «Te queda poco tiempo». Ella no aceleró. Ajustó una línea más. Guardó. Esperó. 3 minutos. El sistema volvió a cargar. Algo cambió en la pantalla. No un mensaje claro, no una confirmación evidente, solo un estado distinto. Ella lo vio. El gerente dejó escapar el aire sin darse cuenta. Uno de los teléfonos bajó un poco, como si la seguridad inicial se hubiera debilitado. «Eso no estaba antes», susurró alguien. Ella levantó la vista por primera vez. «Ahora sí», dijo. No sonó como victoria,
Sonó como constatación. Ejecutó el último comando. No hubo celebración, no luces, no sonidos. El sistema simplemente dejó de bloquear el proceso. El pago quedó listo para enviarse. No enviado, no confirmado. ¡Listo! El cliente miró la pantalla, luego a ella. Volvió a mirar la pantalla. La sonrisa ya no estaba. «Eso no prueba nada», dijo. «Todavía no entra». Ella no discutió. «Nunca entra de inmediato», respondió. «Pero ya no está bloqueado». El silencio regresó, distinto, más tenso, más contenido, porque por primera vez desde que empezó la apuesta, algo había cambiado. No el resultado final, no el dinero, la dirección. El sistema no confirmó nada, no hubo sonido, no apareció ningún mensaje, no ocurrió nada que pudiera celebrarse. Solo una pantalla inmóvil, con un estado distinto al de antes, y un grupo de personas que ya no sabía exactamente qué estaba esperando. El cliente fue el primero en romper esa suspensión incómoda. «Eso puede tardar horas», dijo, apoyando los dedos sobre la mesa. «O no entrar nunca». El tono no fue de enojo, fue de dominio, como si el tiempo siguiera siendo suyo. Ella permaneció sentada, con las manos cerca del teclado, sin tocar nada más. Sabía que en sistemas antiguos, intervenir después de destrabar algo podía provocar un retroceso. Ese tipo de error no dejaba rastro inmediato, pero sí consecuencias. «Si no entra», continuó el cliente, «no hay transferencia». Eso fue lo acordado. El gerente abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Miró la pantalla, luego a ella, después al cliente. No había una opción correcta que elegir. «El bloqueo ya no está», dijo ella al final. «El resto no depende de mí. No fue una defensa, fue un límite». El cliente la observó unos segundos más, evaluando si insistir valía la pena. Luego se recostó en la silla y tomó la copa con calma forzada. «Entonces esperamos». La palabra cayó mal. Esperar no era parte del espectáculo. No había forma de grabarlo con gracia. No había gesto heroico ni humillación clara que capturar. La atención empezó a diluirse, aunque nadie se atrevía a bajar del todo el teléfono. El anfitrión se acercó al gerente y le murmuró algo al oído. El gerente asintió sin despegar la vista de la mesa central. 8 minutos. La comitiva estaba cerca. Se notaba en la forma en que el personal se movía con más rigidez, en cómo algunos empleados se acomodaban el uniforme una y otra vez, en el sonido constante de la puerta de entrada abriéndose y cerrándose. «¿Seguro que eso era todo?», preguntó uno de los acompañantes del cliente, inclinándose hacia la pantalla. «No parece que haya cambiado gran cosa». Ella miró la interfaz un segundo más. «Cambió lo suficiente», no explicó, no aclaró. El cliente dejó escapar una risa breve, nasal. «Eso lo veremos». En la mesa contigua, una mujer bajó el teléfono por completo. Miró la pantalla del sistema, luego a ella. No dijo nada, pero la expresión había cambiado. Ya no había expectativa divertida. Había atención. El tiempo siguió avanzando. 5 minutos. El gerente empezó a caminar en círculos pequeños, sin darse cuenta. Cada vuelta lo acercaba un poco más a la mesa, como si la proximidad pudiera acelerar un proceso que no obedecía a órdenes humanas. «Si esto falla», murmuró, más para sí que para otros, «estamos en problemas». Ella lo escuchó, no lo miró. El cliente giró el vaso lentamente, haciendo chocar el hielo contra el cristal. El sonido, repetido, empezó a incomodar. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo. «Que incluso si entra, nadie va a recordar cómo lo hiciste. Solo van a recordar que casi no lo lograste». La frase no fue un ataque directo, fue algo más calculado, una forma de reducir cualquier posible mérito antes de que existiera. Ella levantó la vista. «Eso no importa», fue una respuesta simple,
no inmediata, no ensayada. El cliente arqueó una ceja. Ah, no. Ella volvió a mirar la pantalla. No. 4 minutos. Un sonido distinto cruzó el salón. No fuerte, no claro. Un aviso leve del sistema, casi imperceptible para quien no sabía escuchar. El gerente se quedó inmóvil. Eso fue... empezó a decir. Ella levantó una mano sin girarse. Todavía no. El cliente dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco, apenas más fuerte de lo necesario. El gesto rompió la falsa calma. «No juegues conmigo», dijo. «Dijiste que estaba listo». «Lo está», respondió ella. «Eso no significa que sea inmediato». Algunas miradas regresaron a los teléfonos. Otras dudaron. Ya no estaba claro quién estaba observando a quién. 3 minutos. La pantalla parpadeó. No fue un cambio espectacular, solo una línea que se actualizó. Un campo que pasó de pendiente a procesando. El gerente dio un paso adelante sin darse cuenta. «Está», susurró, sin terminar la frase. El cliente se inclinó sobre la mesa. «Eso no es confirmación». Ella no respondió. Esperó. El sistema tardó más de lo que cualquiera quería. Cada segundo parecía estirarse. El murmullo general del restaurante se fue apagando hasta quedar reducido a sonidos aislados. Cubiertos, pasos, una puerta, 2 minutos. Un mesero dejó caer un utensilio en la cocina. El ruido sonó exagerado en el silencio contenido. La pantalla cambió otra vez. Pago recibido. No hubo reacción inmediata. No gritos, no aplausos. Solo una pausa larga, incrédula, en la que nadie parecía seguro de si ya podía moverse. El gerente fue el primero en hacerlo. Exhaló con fuerza. Apoyó las manos sobre la mesa. Entró. La palabra quedó flotando. El cliente miró la pantalla. Volvió a mirarla. Se quedó quieto unos segundos más. Luego tomó el teléfono y lo revisó con rapidez, desplazando el dedo con un gesto que ya no era relajado. La transferencia estaba ahí. 3 millones confirmados. Alrededor, algunos bajaron los teléfonos, otros los mantuvieron en alto como si no quisieran perder el momento exacto en que algo se rompía sin ruido. Ella se levantó despacio. Empujó la silla hacia atrás y la acomodó en su lugar. No miró el dinero. No buscó las cámaras. Miró al gerente. «Ya pueden seguir con el evento», dijo. No pidió reconocimiento. No reclamó nada. El cliente levantó la vista por última vez. Pareció pensar en decir algo. No lo hizo. Porque, por primera vez desde que había empezado la apuesta, el tiempo ya no estaba de su lado. El evento siguió. Eso fue lo primero que quedó claro. Las luces se ajustaron apenas. La música recuperó un volumen discreto. Los empleados retomaron el ritmo ensayado. Copas, pasos medidos, sonrisas breves. El lugar volvió a funcionar con una precisión que parecía ensayada para absorber cualquier interrupción. Pero no era verdad. Nada había regresado exactamente a su sitio. Ella volvió a la cocina con pasos tranquilos. No por calma, sino por cálculo. Sabía que cualquier cambio en su manera de moverse sería leído como señal. El uniforme seguía siendo el mismo. La bandeja también. Aún así, el aire se sentía más espeso, como después de un ruido fuerte que nadie comenta. «¿Ya pasó?», preguntó una cocinera en voz baja, sin mirarla del todo. Ella asintió. No explicó. No añadió detalles. Tomó un pedido nuevo y regresó al salón. Otra mesa. Gente que no había estado cerca antes, pero que percibía algo raro. No sabían qué. Solo lo sentían. Esas cosas no necesitan explicación. Al pasar junto a la mesa del cliente, notó el cambio. La conversación ya no se expandía. No había risas. El hombre del reloj hablaba inclinado hacia adelante, con frases más cortas. Sus acompañantes escuchaban más de lo que intervenían. Uno de ellos levantó la vista cuando ella pasó.
No sonrió. El gerente la interceptó cerca de la barra. «Después hablamos», dijo en un murmullo. «Ahora no. No fue una orden, tampoco una promesa». Ella siguió. Desde una mesa cercana, alguien la observó con atención sostenida. No era curiosidad. Era esa mirada que aparece cuando una escena deja de ser entretenimiento y empieza a incomodar. Una mujer de vestido oscuro, sin teléfono en la mano, la siguió con los ojos hasta que desapareció detrás de una columna. En la entrada se escuchó movimiento. La comitiva había llegado. Saludos medidos, apretón de manos. Comentarios rápidos sobre la noche, el lugar, la agenda. El gerente avanzó con una sonrisa amplia, ensayada, de esas que buscan cerrar cualquier duda antes de que aparezca. «Un gusto tenerlos aquí». Ella observó desde lejos mientras acomodaba una mesa. Nadie mencionó lo ocurrido. Nadie aludió a la apuesta. El contrato estaba a salvo. Eso era lo que importaba. Pero algo más había quedado expuesto, aunque nadie lo nombrara. Al pasar de nuevo cerca de la mesa central, alcanzó a escuchar una frase suelta. «No era así como dijiste», murmuró uno de los acompañantes. El cliente respondió algo que ella no oyó. El tono había cambiado. Ya no sobraba seguridad. Había cálculo y algo más cercano a la prisa. En otra mesa, dos personas discutían en voz baja si subir o no el video. Una decía que ya no tenía gracia, la otra dudaba. «No queda bien», dijo alguien. «No como empezó». Ella siguió trabajando. No buscó miradas, no evitó ninguna. En cada desplazamiento notó ajustes mínimos. Un empleado que le cedía el paso sin pedirlo. Una cocinera que revisaba 2 veces el pedido antes de entregarlo. El anfitrión que la miraba antes de hablar, como midiendo el tono. No eran gestos grandes, eran correcciones pequeñas. En la barra, un hombre que había grabado desde el inicio bajó el teléfono definitivamente. Lo guardó en el bolsillo y pidió otra bebida, como si necesitara ocupar las manos. «¿Todo bien por aquí?», preguntó sin mirarla de frente. «Sí», respondió ella. Nada más. El cliente levantó la vista cuando ella pasó con una bandeja vacía. La siguió con los ojos unos segundos. No había desprecio, tampoco reconocimiento. Había una necesidad evidente de entender algo que ya no encajaba. Ella no sostuvo la mirada, tampoco la esquivó. Siguió. El evento avanzaba según lo planeado. Discursos breves, brindis, fotografías, comentarios sobre la comida. Todo funcionaba, pero el centro de gravedad se había desplazado. Ya no estaba en la mesa del cliente, tampoco en la gerencia. Flotaba. El gerente se acercó de nuevo, más tarde. «Cuando termine esto», dijo, «quédate un momento». La frase no fue directa. Traía una incomodidad leve, mal disimulada. Ella asintió. No preguntó para qué. Desde la mesa de la comitiva, alguien señaló en su dirección. Una mujer habló con el gerente, que respondió con una sonrisa corta. Luego volvió a mirarla. El cliente del reloj pesado se levantó. Ajustó el saco. Miró alrededor como si buscara algo que ya no estaba donde solía estar. Dio 2 pasos, se detuvo, volvió a sentarse. El gesto fue mínimo, pero no pasó desapercibido. No era su momento. Aún no. Ella lo entendió mientras dejaba un último pedido en la cocina. La apuesta había terminado, pero la escena seguía abierta. El dinero había cambiado de manos. Sí, pero el relato todavía se estaba acomodando, y no todos iban a quedar bien parados. El sistema había respondido, el tiempo también. Ahora quedaba ver qué haría la gente cuando entendiera que ya no podía fingir que nada había pasado. La primera versión apareció sin anuncio. No llegó como noticia, no llegó como denuncia. Llegó en fragmentos, pantallas inclinadas, teléfonos sostenidos a media altura, vibraciones insistentes que hacían que algunos miraran, fruncieran el ceño y guardaran el dispositivo con más rapidez de la habitual. Un video corto,
Un encuadre torcido, una risa al inicio que ya no tenía lugar al final. Ella no lo vio de inmediato. Nadie se lo mostró. Lo entendió por el cambio en el aire, por la manera en que ciertas conversaciones se apagaban cuando ella pasaba, por la forma en que algunos teléfonos dejaban de grabar y empezaban a ocultarse. En la cocina, una cocinera miró su pantalla unos segundos más de lo normal. Sus dedos quedaron suspendidos antes de bloquear el teléfono. «Esto no», murmuró y se detuvo. «Mejor no». Guardó el dispositivo y volvió al fuego con un movimiento torpe, como si hubiera perdido el ritmo. Ella siguió trabajando. Llevó platos calientes, retiró copas vacías, escuchó nombres importantes y agradecimientos ajenos. El gerente cruzó la cocina 2 veces en menos de 1 minuto. La segunda llevaba el teléfono en la mano, pero no lo miraba, lo apretaba. La libreta, que había usado toda la noche, quedó olvidada sobre una repisa. «No contestes nada», le dijo al pasar, sin detenerse. «A nadie». El tono no fue autoritario, fue tenso. Ella asintió sin preguntar. Desde una mesa del fondo, alguien la señaló con discreción. No fue un gesto acusador, fue más bien una forma de ubicarla, como si intentaran encajarla en una historia que todavía no entendían del todo. La versión que circulaba no pretendía ser justa, tampoco completa. Mostraba el número, la apuesta, el silencio inicial. No mostraba el proceso, no mostraba la espera, no mostraba el momento en que todo cambió de dirección. Y, aún así, bastaba. «Se pasó», dijo alguien, creyendo que ella no escuchaba. «No era necesario». «Pero ella», respondió otra voz, que no terminó la frase. Las frases incompletas empezaron a repetirse más que las afirmaciones claras. Ella notó que el trato variaba según la mesa. En algunas la miraban con una curiosidad abierta, casi incómoda. En otras evitaban el contacto visual, como si no supieran si acercarse o mantenerse al margen. No había felicitaciones, no había reproches directos. Había cautela. El cliente del reloj pesado se levantó de su mesa con más decisión que antes. Caminó hacia la barra y pidió algo fuerte. Apoyó el codo, dándole la espalda al salón, y habló en voz baja con el bartender. Miró su teléfono, lo bloqueó, volvió a desbloquearlo, repitió el gesto, no sonreía. Uno de sus acompañantes se acercó. «Esto no es lo que dijiste que iba a pasar», murmuró. El cliente tardó 1 segundo en responder. Bebió un trago corto, sin saborearlo. «Todavía no pasó nada», dijo. «Es solo un recorte mal subido», pero el tono ya no tenía firmeza, ni siquiera él parecía convencido. En una mesa cercana, 2 hombres discutían en susurros. «Así no se ve bien. Ya está circulando. Pero así quedamos mal todos». La frase empezó a repetirse como si hubiera encontrado un lugar cómodo para quedarse. No se ve bien. No hablaban del video. Hablaban de ellos. Ella pasó cerca de la barra para retirar unas copas. El cliente levantó la vista y la siguió con los ojos. No había desafío, tampoco desprecio. Había una urgencia silenciosa, como si intentara recuperar algo que se le había escapado sin ruido. Ella no cambió el paso, no bajó la cabeza, no aceleró. Dejó las copas en la bandeja y siguió su recorrido. En la cocina, el ambiente estaba más denso. Nadie comentaba en voz alta, pero las miradas se cruzaban y se retiraban con rapidez. Un ayudante dejó un plato en el pase con cuidado exagerado, como si temiera hacer ruido. «¿Todo bien?», preguntó alguien, sin mirarla directamente. Ella asintió. Nada más. El gerente volvió a aparecer, esta vez con el teléfono apagado. «Hay gente preguntando», dijo. «No por ti, por lo que pasó». Ella se detuvo 1 segundo. «¿Y qué preguntas hacen?». Era la primera vez en un rato que intervenía. El gerente dudó antes de responder. «Quieren saber qué fue exactamente», dijo. «¿Cómo terminó?».
Ella entendió. «¿Y qué dices?» «Que fue una apuesta fuera de lugar», respondió. «Y que se resolvió. No era falso. Pero tampoco era suficiente». Desde la entrada se escuchó una risa aislada, no celebratoria, una risa nerviosa, de alguien que acababa de ver el video sin contexto completo. El cliente regresó a su mesa, se sentó, miró a sus acompañantes uno por uno. Nadie habló enseguida. «Esto se va a enfriar», dijo, esforzando una calma que no terminaba de instalarse. «Siempre pasa». Uno de ellos negó con la cabeza. «No esta vez». El cliente apretó la mandíbula. No respondió. Ella dejó el último pedido de la noche en una mesa lateral. Cuando regresó a la cocina, vio la pizarra donde se anotaban faltantes y avisos internos. Alguien había escrito una sola palabra, con letra apurada. «Cuidado». No tenía firma, no tenía destinatario. Nadie la borró. La noche empezó a cerrarse. Algunos invitados se retiraron antes de lo previsto. Otros se quedaron más tiempo, como si no quisieran irse sin entender del todo qué había cambiado. Ella dejó la bandeja en su lugar. Se lavó las manos. Se secó con calma. Cada gesto era preciso, casi ritual. Era la única forma que tenía de mantener control sobre algo. El gerente apareció en la puerta de la cocina. «Cuando salgas», dijo bajando la voz, «no te quedes sola». Esta vez no sonó como recomendación, sonó como preocupación real. Ella asintió. No preguntó, porque ya lo sabía. La versión que empezaba a circular no era la suya, tampoco era la del cliente, era una tercera cosa, y todavía estaba tomando forma. Salió por la puerta lateral. No fue una elección consciente. Era la salida que el personal usaba para no cruzarse con los invitados cuando el evento seguía en marcha. Afuera, la luz era blanca y directa, sin sombras que suavizaran nada. Iluminaba el callejón estrecho, el asfalto húmedo, las cajas apiladas contra la pared. Todo estaba expuesto. Nada parecía preparado para una escena así. Ella llevaba el bolso al hombro. El uniforme, doblado dentro, aún conservaba el olor a cocina y detergente. El teléfono vibró una vez. No lo miró. Caminó 2 pasos más. Volvió a vibrar. Tampoco lo sacó. El gerente apareció detrás, sin saco, con la camisa arremangada, como si hubiera olvidado que hacía minutos hablaba con gente importante. «Te dije que no salieras sola», dijo, casi sin voz. Ella se detuvo y lo miró. «No estoy sola», respondió. Él recorrió el callejón con la mirada. No buscaba acompañantes, buscaba testigos. «No es eso», dijo. «Ya hay gente hablando. Aquí también». Ella no preguntó quiénes. No hacía falta. Desde la esquina llegó un sonido mínimo, un roce de tela, el clic breve de una cámara ajustándose, el chasquido de una funda al abrirse. No estaban escondidos. Se ubicaban donde la luz los favorecía. Un hombre sostenía el teléfono a la altura del pecho, fingiendo revisar mensajes. Una mujer lo tenía con ambas manos, quieto, como quien espera una señal para levantarlo. No gritaban, no avanzaban. Esa calma era lo que incomodaba. «¿Eres tú?», preguntó alguien sin acercarse del todo. «La del video». El gerente dio un paso adelante. «El evento sigue adentro», dijo. «No pueden estar aquí. Solo una pregunta», respondió el hombre con una sonrisa corta. «¿Es verdad lo de los 3 millones?» El número ya no pesaba como dinero, pesaba como historia. Ella sintió el aire frío entrarle por la garganta. No fue un sobresalto, fue una presión leve en el pecho, como cuando el cuerpo se ajusta a un cambio brusco de ritmo. No respondió. El teléfono vibró otra vez dentro del bolso. Esta vez la pantalla se encendió, una notificación, luego otra. El sonido, bajo, parecía amplificarse en el callejón. El gerente la miró. «No digas nada», dijo, más firme. «Nada». Ella apretó la correa del bolso.
Los dedos se le marcaron en la piel. «No voy a decir nada», respondió. El hombre de la esquina levantó el teléfono apenas, probando el encuadre. «Porque si fue real», dijo, «eso está feo». «Dicen que ella lo provocó», murmuró alguien detrás, «que fue una trampa, que lo dejó mal parado». Las versiones se superponían sin orden. Nadie preguntaba para entender. Preguntaban para confirmar lo que ya estaban armando. El gerente giró hacia ellos con el gesto endurecido. «No inventen cosas», dijo. «No saben lo que pasó. Entonces cuéntalo», respondió una voz sin agresividad. «Así no se presta a rumores. Era una trampa simple. Si hablaban, perdían el control. Si callaban, otros llenaban el vacío». Ella observó a ese grupo con atención medida, no como amenaza directa, sino como parte de un mecanismo, el mismo que había funcionado adentro, solo que ahora sin música ni manteles. Una moto pasó al final de la calle, el faro barrió el callejón por un segundo, iluminando rostros, manos, pantallas. Alguien dio un paso atrás, otro avanzó medio paso, nadie parecía coordinarse. Era un movimiento impulsado por la necesidad de capturar algo. El gerente respiró hondo. «Vamos a pedir un auto», dijo, sin mirarla. «¿Te vas directo?» Ella asintió. El hombre de la esquina insistió, cambiando el ángulo. «¿Trabajas de mesera o en sistemas?», preguntó. «Porque eso cambia todo». La pregunta estaba diseñada para abrir un hilo. Si respondía, el relato se expandía. Ella lo miró un segundo. «Trabajo aquí», dijo, nada más. La respuesta no aclaraba, tampoco negaba, cerraba. Hubo un silencio incómodo, no respetuoso, denso, como cuando alguien entiende que no va a conseguir lo que quiere por el camino fácil. El teléfono vibró con más fuerza. Esta vez no eran avisos sueltos, era una llamada. El nombre en la pantalla la obligó a sacar el teléfono. Era un contacto guardado desde hacía tiempo. Una etiqueta antigua, de esas que no se usan seguido, pero tampoco se borran. Ella sostuvo el aparato un segundo más de lo necesario. El gerente lo vio. «No contestes», susurró. «No ahora». El hombre de la esquina notó el movimiento. Dio un paso mínimo hacia adelante. «¿Quién es?», preguntó con curiosidad mal disimulada. Ella no respondió. La llamada se cortó y volvió a entrar. Ella deslizó el dedo y contestó. «Sí». Del otro lado, una voz baja, urgente, cuidando el volumen. «Ya vi el video», dijo. «No salgas, no sola, y no vuelvas por la entrada principal». Ella no preguntó quién hablaba. Sabía. «Estoy afuera», respondió. Hubo una pausa. «Entonces escucha», continuó la voz. «Él está moviendo la historia. Ya habló con alguien del restaurante. Va a decir que tú lo extorsionaste». El gerente se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el aire. Ella sintió algo distinto en el pecho. No miedo, no rabia, una concentración fría, precisa. «¿Quién?», preguntó. «El del reloj», dijo la voz. «No va a dejar que esto quede así». La llamada terminó. Ella guardó el teléfono. Miró al gerente. «Ya empezó», dijo. «¿Qué cosa?», preguntó él, aunque ya lo sabía. Ella no entró en detalles, no era el lugar. Miró hacia la esquina. El hombre seguía ahí, con el teléfono listo, esperando una reacción. Alrededor, otros observaban con menos disimulo. En ese momento entendió que el verdadero conflicto nunca había sido la apuesta. Era la versión. Y ahora, esa versión iba a disputarse en público. El auto tardó más de lo esperado. No porque no hubiera conductores disponibles, sino porque esa noche la ciudad parecía moverse con una lentitud extraña, como si todo llegara medio segundo tarde. El gerente miró el teléfono sin desbloquearlo, como si temiera confirmar algo que ya presentía. 5 minutos, dijo. «Ya viene». Ella asintió.
El grupo del callejón no se dispersó durante la espera. Al contrario, la pausa los acomodó mejor. Algunos se alejaron unos pasos, fingiendo desinterés. Otros permanecieron donde estaban, con los teléfonos a la altura justa para grabar sin levantar sospechas. Nadie cruzaba la línea invisible que separa la curiosidad de la confrontación directa. Todavía. ¿Te vas a ir sin decir nada?, preguntó una mujer desde un costado. No fue un reclamo frontal, fue una insinuación. La idea de que el silencio también podía leerse como una admisión. El gerente respiró hondo. «Por favor», dijo, «no ahora». «Nunca es ahora», respondió otra voz. «Después se arma cualquier cosa». La frase quedó mal cerrada, como si quien la dijo se hubiera arrepentido a mitad. Ella observó al grupo con la misma atención con la que había leído la pantalla del sistema horas antes. No buscaba una respuesta ingeniosa, buscaba entender la dinámica, quién hablaba primero, quién repetía, quién solo quería estar cerca de algo que empezaba a volverse importante. El teléfono del gerente vibró. Esta vez lo miró. Empezó a decir y se detuvo. «Da igual», guardó el teléfono y la miró con un gesto que mezclaba cansancio y cuidado. «Ya se está moviendo», dijo. «Llamaron de administración. Quieren un informe». No aclaró quiénes ni con qué urgencia. Tampoco hizo falta. «¿Hoy?», preguntó ella. «Hoy», respondió. «Y mañana otra vez». El auto dobló en la esquina y redujo la velocidad. El conductor observó la escena con curiosidad breve y luego desvió la mirada. Detuvo el vehículo unos metros más adelante, sin acercarse demasiado. «Es ese», dijo el gerente. «Vamos». Cuando ella dio el primer paso, un hombre avanzó medio metro. No bloqueó el paso, solo lo suficiente para obligarla a mirarlo. «Mira», dijo. «Si fue como dicen, mejor que lo aclares ahora». «¿Cómo dicen quiénes?», preguntó ella. La pregunta no fue desafiante, fue directa. El hombre dudó un segundo. «Bueno», empezó, «que lo apretaste, que sabías lo que hacías, que lo dejaste sin opción». Las palabras no parecían propias, tenían el ritmo de algo escuchado antes. Ella sostuvo la mirada un instante más. «No voy a aclarar nada acá», dijo. «No ahora». El hombre abrió la boca para responder, pero alguien lo tomó del brazo. «Ya está», murmuró. «No es acá». El gesto fue suficiente para abrir el paso. No todos estuvieron de acuerdo, pero nadie insistió. Ella subió al auto. El gerente cerró la puerta con un cuidado exagerado, como si el sonido pudiera provocar algo más. El conductor arrancó sin preguntar destino. «¿A dónde?», preguntó recién al doblar la esquina. «A casa», dijo el gerente, «y despacio». El auto se alejó del restaurante y del ruido inmediato, pero no del problema. Ella miró por la ventana. La ciudad seguía funcionando con normalidad. Gente esperando colectivos, semáforos cambiando, un repartidor cruzando la calle con una caja a la espalda. Nada indicaba que, en algún lugar, una historia empezaba a deformarse. El teléfono vibró. Ella no lo sacó enseguida. «Si es prensa», empezó el gerente. «No es», dijo ella. Miró la pantalla. Mensajes, no uno, varios. Algunos de números desconocidos, otros de contactos antiguos que no usaba desde hacía años. Preguntas cortas, frases mal escritas, capturas del mismo video, editado de formas distintas. Uno decía, «¿Es verdad que lo obligaste?», otro, «Dicen que fue un acuerdo previo», otro, «Sin saludo, tené cuidado». Ella apagó el teléfono. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el gerente después de un silencio largo. Ella tardó en responder. «Nada», dijo, «por ahora». El gerente asintió, aunque la respuesta no parecía tranquilizarlo. «Mañana van a pedir explicaciones», dijo, «a vos y a mí. ¿Y vos qué vas a decir?». El gerente dudó. «Lo que vi», respondió.
Eso. Ella lo miró. Eso no siempre alcanza. El gerente lo sabía. Por eso no contestó. El auto frenó frente a un edificio bajo, de fachada gastada. El conductor apagó el motor y mantuvo la vista al frente. «Aviso cuando quieran volver», dijo. «No me bajo». Ella abrió la puerta. «Gracias». El gerente también bajó. «Subí», le dijo. «Te espero abajo». «No hace falta». «Sí hace», respondió. «Por lo menos hoy». Ella no discutió. Subió las escaleras con pasos medidos. Cada piso estaba más silencioso que el anterior. Al llegar, apoyó la mano en el picaporte sin girarlo de inmediato. Escuchó un ruido lejano del edificio. Un ascensor. Una puerta que se cerraba. Pensó en el restaurante, en el número en la pantalla, en la risa inicial. Pensó en la palabra escrita en la pizarra. «Cuidado». Giró la llave. El departamento estaba igual que siempre. Una silla fuera de lugar, una taza en la pileta. El tipo de desorden que no cuenta una historia, pero confirma que alguien vive ahí. Dejó el bolso. Se sentó sin encender la luz. El teléfono vibró otra vez. Esta vez no lo ignoró. Era un mensaje de audio. La voz del cliente no sonaba apurada, no sonaba enojada. Sonaba demasiado tranquila. «Escúchame», decía. «Están diciendo cosas que no nos convienen a ninguno. Mejor hablemos, antes de que esto se vaya de las manos». Ella dejó que el audio terminara. No respondió. Se quedó sentada en la oscuridad, entendiendo que el problema ya no era demostrar lo que había pasado. Era decidir quién iba a contar la versión que quedara. Y esa pelea recién empezaba. El mensaje llegó antes de que amaneciera. No vibró, no hizo ruido. Estaba ahí cuando ella encendió el teléfono para mirar la hora, como si hubiera estado esperando ese gesto mínimo. Un correo breve, sin saludo, con un asunto que no explicaba nada y lo decía todo al mismo tiempo. Reunión, hoy 10:00. No decía dónde, no decía con quién. El remitente bastaba. Ella dejó el teléfono sobre la mesa y fue a la cocina. Puso agua a calentar. El sonido del gas, el vapor subiendo, el goteo leve de la canilla, todo parecía más definido de lo normal, como si el departamento se hubiera vuelto un lugar de paso y no de descanso. No miró el reloj, no apuró nada. El gerente llamó poco después. «¿Lo viste?», preguntó. «Sí. Él también pidió algo», dijo. «No es casual». Ella no preguntó qué. Sabía. «No vayas sola», añadió. «Yo voy». «Está bien». Salieron temprano. La ciudad ya estaba en movimiento, pero no tenía curiosidad. Autos, colectivos, gente caminando rápido con la mirada fija en su propio trayecto. Nadie se detenía a observar. El auto avanzó sin contratiempos. Nadie lo siguió. Nadie levantó un teléfono. Eso no la tranquilizó. El edificio no tenía carteles visibles. Administrativo, frío. Un hall amplio con una recepción que no pedía explicaciones, solo nombres. Un guardia señaló el pasillo con la mano abierta. Sala 4. El cliente ya estaba ahí, no sentado, de pie, revisando el teléfono con la atención de quien quiere parecer ocupado. Al verlos entrar, levantó la vista y sonrió apenas. No una sonrisa abierta, una que busca instalar normalidad donde no la hay. «Qué bueno que hayan venido», dijo. «Mejor así, todos juntos». Ella se sentó sin responder. El gerente ocupó la silla a su lado. Nadie ofreció café. Nadie cerró la puerta del todo. El grabador estaba visible, apoyado en la esquina de la mesa. «Esto se salió de proporción», continuó el cliente. «Yo no quise que terminara así». La frase sonó ensayada, demasiado prolija. Ella observó la sala, la mesa larga, la pantalla apagada, 2 carpetas cerradas, todo dispuesto para que las cosas parecieran ordenadas. «No estamos acá para discutir intenciones», dijo una mujer desde el fondo, entrando sin anunciarse.
Estamos para revisar hechos. No miró al cliente, miró a la mesa. Hay versiones circulando, continuó. Algunas son graves. El cliente asintió, serio. Por eso pedí esta reunión, dijo, para dejar claro que nunca hubo presión. Fue un acuerdo. El gerente apretó los labios. Ella no se movió. ¿Un acuerdo?, preguntó la mujer. ¿Registrado? El cliente dudó apenas un segundo. Lo suficiente. Fue verbal, dijo. Público. Todos lo vieron. Vieron una apuesta, respondió ella. No un acuerdo equilibrado. El cliente se acomodó el saco. Ella aceptó, dijo. Nadie la obligó. La frase cayó pesada. No por lo que decía, por la seguridad con que la decía. Aceptó con cámaras alrededor. Intervino el gerente. Con testigos, con un contrato en juego. Eso no la invalida, replicó el cliente. Sabía perfectamente lo que hacía. La mujer levantó una mano. Vamos a ordenar esto. Encendió la pantalla. No mostró el video viral. No mostró recortes. Mostró un registro interno. Fecha, hora, accesos, modificaciones. El sistema, dijo. El mismo del que hablan. El cliente se inclinó hacia adelante. Eso es técnico, dijo. No prueba nada. Prueba quién tocó qué, respondió ella. ¿Y cuándo? Avanzó el registro. El bloqueo no se levantó solo, continuó. Hubo intervención manual. Antes de eso, hubo intentos fallidos. Muchos. El cliente miró la pantalla sin parpadear. Está diciendo que no cualquiera podía hacerlo, dijo la mujer, y que no fue suerte. El silencio que siguió no fue expectante, fue correctivo, como cuando una versión deja de sostenerse internamente. Además, añadió la mujer, hay algo más. Abrió un segundo archivo, un audio, breve, la voz del cliente, reconocible, hablando con alguien del restaurante horas después del evento. Decí que fue extorsión, decía, que ella pidió plata para destrabarlo, que te presionó. Así esto se cae solo. El audio se cortó. Nadie habló de inmediato. El gerente cerró los ojos. Un asistente tomó nota sin levantar la vista. Alguien acomodó una carpeta. El cliente sonrió, tarde y mal. Eso está fuera de contexto, dijo. No saben con quién hablaba. Con el jefe de sala, respondió la mujer, que ya declaró. El cliente apoyó las manos en la mesa. Esto es una cacería, dijo. Yo solo intenté protegerme, proteger lo mío. La frase se pisó sola. Intentó reescribir lo ocurrido, corrigió la mujer. Y eso tiene consecuencias. No levantó la voz, no hizo falta. La apuesta fue pública, continuó. La presión también. Y el intento de instalar una versión falsa, posterior. Miró a ella por primera vez. ¿Quiere decir algo? Ella levantó la vista. No, dijo. Está todo ahí. No fue desafío, fue constatación. El cliente la miró buscando algo que no apareció. Una fisura, un error. No lo encontró. Esto no termina acá, dijo. Tengo abogados. Por supuesto, respondió la mujer. Nosotros también. La reunión terminó sin golpes ni amenazas. Cada uno salió por una puerta distinta, con el mismo silencio con el que había entrado. En el pasillo, el gerente respiró hondo. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Ahora esto sigue por otros carriles, añadió él. Ella caminó hacia el ascensor. Siempre fue así, dijo. Cuando salieron a la calle, el sol ya estaba alto. Autos, gente, semáforos. Nada indicaba que, en una sala sin ventanas, una versión había quedado fijada, no la más ruidosa, la verificable. Ella miró el teléfono. No había mensajes nuevos del cliente. Había algo mejor, un silencio que no pedía respuesta. La consecuencia no llegó como castigo visible, llegó como trámite, un cambio de horario, un pedido de firmas, un correo escrito en un lenguaje neutro que no admitía discusión,
pero tampoco explicaciones. Suspensión preventiva. Investigación interna. Hasta nuevo aviso. Ella lo leyó una vez. No porque no lo entendiera, sino porque conocía ese tono. El tipo de redacción que convierte un hecho claro en algo provisional. Y en lo provisional, la verdad siempre puede esperar. Cerró la computadora y se quedó sentada unos segundos más, en silencio. El día que debía trabajar había quedado vacío de golpe. No había uniforme que preparar, ni transporte que tomar, ni horario que cumplir. Solo una mañana abierta, sin estructura, como si alguien hubiera borrado su lugar en la rutina. El gerente llamó apenas vio el correo. «No es una sanción», dijo rápido. «Es para calmar las cosas». «¿A quién?», preguntó ella. Del otro lado hubo una pausa corta. «A los de arriba», respondió. «Y a él». Ella colgó sin discutir, no porque estuviera de acuerdo, porque ya sabía que discutir por teléfono solo servía para dejar frases sueltas que luego alguien podía usar. Ese mismo mediodía, el video volvió a aparecer. No el primero, otro, más largo, más trabajado, con capturas congeladas, flechas rojas, títulos grandes que no dejaban lugar a matices, un narrador que no había estado ahí, pero hablaba con la seguridad de quien no teme ser corregido. Mesera exige 3 millones para salvar el contrato. El audio de la sala 4 no estaba, tampoco el registro del sistema. En cambio, había una frase sacada del callejón: «Trabajo aquí». Repetida, amplificada, convertida en insinuación. En los comentarios, la escena ya no era un hecho, era un juicio. Seguro tenía trato. Eso fue extorsión. Nadie transfiere 3 millones así. La mesera se aprovechó. Ella cerró la aplicación antes de leer más. No por fragilidad, por cuidado. Sabía que quedarse ahí demasiado tiempo era permitir que esa versión empezara a ocupar espacio interno. El gerente tocó el timbre 1 hora después. No había avisado. Tenía el gesto cansado y un sobre bajo el brazo. «Vine porque…», empezó y no terminó la frase. Ella lo dejó pasar. «Te suspendieron», dijo él, aunque ella ya lo sabía. «Y hoy vino un abogado». «¿De quién?». El gerente dejó el sobre la mesa como si pesara más de lo que era. «De él», respondió. «Trae una propuesta». Ella no tocó el sobre. «Quiere que firmes», continuó. «Que digas que fue una apuesta consensuada, que nadie te presionó, que el video está fuera de contexto. A cambio, retira cualquier acusación». Ella se quedó quieta, no rígida, atenta. «¿Y si no firmo?», preguntó. El gerente respiró hondo antes de responder. «Va a denunciar extorsión», dijo, «y va a moverse para que no te contraten en ningún lugar que él considere serio». No levantó la voz, no necesitó hacerlo. La amenaza no era física, era de reputación, del tipo que no deja marcas visibles, pero cierra puertas. Ella se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, una vecina barría la vereda con movimientos repetidos. Un chico pateaba una pelota contra una pared. Un perro ladraba. Nada había cambiado ahí. «¿Qué quieren los de arriba?», preguntó sin darse vuelta. El gerente tardó en responder. «Que esto se apague», dijo. «Que no haya prensa, que no haya juicio, que no haya más ruido, aunque no sea verdad». El gerente no contestó. Ella volvió a la mesa y por primera vez tomó el sobre. No lo abrió, solo lo sostuvo un momento, como si midiera cuánto costaba una versión cómoda. El teléfono vibró. «Número desconocido», contestó. «Hola», una voz masculina, educada, demasiado controlada. «Buenos días, hablo del estudio jurídico del señor», dijo el apellido del cliente. Quería confirmar que recibió nuestra propuesta. Ella miró al gerente. Él permaneció inmóvil. «La recibí», dijo. «Perfecto», continuó la voz. «Es una solución razonable. Si firma hoy,
esto se cierra. Si no, tendrá que explicar varias cosas. La frase no fue dicha con dureza. Justamente por eso pesó más. ¿Qué cosas?, preguntó ella. Hubo una pausa, un carraspeo leve. El origen de la transferencia, dijo. El acceso al sistema, el contexto, la presión ejercida. Ella escuchó sin interrumpir. ¿Tienen pruebas?, preguntó. La pausa esta vez fue más larga. Tenemos indicios, respondió el abogado, y personas dispuestas a declarar. Ella miró al gerente. Él apretó la mandíbula. Entiendo, dijo ella. Colgó. El gerente soltó el aire despacio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ella se sentó, apoyó el sobre en la mesa como si fuera un objeto ajeno, miró el teléfono apagado, miró sus manos, quietas. Pensó en la pantalla del sistema, en los registros, en la hora exacta. La verdad estaba fijada, sí, pero también sabía que podían enterrarla bajo suficiente ruido. No voy a firmar, dijo al fin. El gerente la miró con una mezcla de alivio y miedo. Entonces, esto se va a poner peor. Ella asintió. Eso es lo que él necesita que yo crea. El gerente frunció el ceño. ¿Y qué es lo que vos crees? Ella levantó la vista. Que no está buscando justicia, dijo. Está buscando cansarme. El silencio se instaló entre los dos. Ella tomó el teléfono y por primera vez desde que todo había empezado, abrió la carpeta técnica del sistema, no para mirar el ruido, para buscar algo específico, un detalle que no se había mostrado en la sala 4, un registro secundario, olvidado, que no dependía de testigos ni de interpretaciones, una prueba que no se desmonta con titulares, el tipo de evidencia que no se borra. El archivo estaba ahí, no en la carpeta principal, no en el acceso rápido. Estaba en una ruta secundaria, generada por el propio sistema como respaldo automático cuando una intervención manual coincidía con un evento crítico. Un registro que casi nadie revisaba, salvo cuando algo fallaba de verdad. Ella lo había visto antes, años atrás, en otro trabajo, en otro contexto. No era información secreta, era información ignorada, y por eso mismo, intacta. Abrió el archivo con cuidado, no por miedo a dañarlo, sino por la atención que exigía. Hora exacta, usuario técnico, secuencia de comandos, y una marca interna, pequeña, casi invisible para quien no supiera buscarla. Intento externo previo. No era una opinión, no era una lectura subjetiva, era una línea, la misma línea que demostraba que el sistema había sido manipulado antes de la apuesta y que ella no había sido la primera en tocarlo. El cliente había intentado forzar el desbloqueo horas antes del evento, había fallado. Ella cerró el archivo y apoyó la espalda en la silla. El aire salió de sus pulmones sin ruido. No hubo alivio, no hubo triunfo, solo una confirmación que encajaba demasiado bien. El teléfono vibró, un mensaje del gerente. ¿Encontraste algo? Ella miró la pantalla unos segundos más de lo necesario antes de responder. Sí, nada más. No envió el archivo, no adjuntó capturas, no explicó. Todavía no, porque entendía algo que el cliente había olvidado en su apuro. La verdad no se arroja al ruido, se coloca donde el ruido no puede alcanzarla. Pidió una reunión, no con abogados, no con prensa, con el directorio interno. La respuesta llegó antes de lo esperado, y con ella otra señal. El cliente también había sido citado. Eso fue lo primero que cambió. La reunión no fue en una sala cerrada esta vez. Fue en una mesa amplia, con ventanas abiertas y luz de tarde entrando sin pedir permiso. No había grabadores visibles, no había discursos preparados, solo personas cansadas de sostener algo que empezaba a pesarles más de lo conveniente. El cliente llegó tarde, no demasiado, lo justo. Se sentó sin disculparse. Dejó el teléfono boca abajo. Cruzó las manos sobre la mesa como quien todavía cree que controla el espacio.
Antes de empezar, dijo, quiero dejar claro que sigo dispuesto a llegar a un acuerdo razonable. Nadie respondió. El gerente evitó mirarlo, ella tampoco. Una mujer del directorio habló primero. No estamos acá para negociar, dijo. Estamos para cerrar esto. La palabra cerrar no sonó amable, sonó definitiva. Recibimos una ampliación del registro técnico, continuó. No del video, del sistema. El cliente inclinó apenas la cabeza. Eso ya se revisó. No del todo. Ella conectó la computadora. No habló, no explicó, mostró. El archivo apareció en la pantalla compartida. Las líneas se desplegaron sin énfasis, sin colores, sin subrayados. Datos, fechas, usuarios, secuencias. Alguien del directorio se inclinó hacia adelante. Otro tomó un bolígrafo sin escribir nada. Intento de acceso previo, leyó una voz. Usuario externo. El cliente frunció el ceño. Eso no prueba nada, dijo. Cualquiera pudo haber... Fue su usuario, interrumpió la mujer, asociado a su correo, desde su red. El silencio que siguió no fue incómodo, fue final. El cliente se movió en la silla, ajustó el saco, apoyó un codo sobre la mesa y lo retiró enseguida, como si no encontrara una posición cómoda. Usted sabía que el sistema estaba bloqueado, continuó la mujer. Intentó destrabarlo antes del evento, no pudo, y luego convirtió ese bloqueo en una apuesta pública. El cliente abrió la boca, la cerró, tragó saliva. Eso no es ilegal, dijo. Yo solo... No, respondió ella, pero lo que hizo después sí tiene implicancias. Nadie levantó la voz, no fue necesario. Tenemos el audio donde solicita que se declare extorsión, añadió. Y ahora, este registro. Hizo una pausa mínima, no dramática, operativa. No hay más versiones posibles. El cliente se recostó en la silla. Por primera vez desde el restaurante, algo en su postura se desarmó. No fue derrota abierta. Fue la comprensión tardía de que cada movimiento anterior había dejado rastro. ¿Qué quieren?, preguntó. No sonó desafiante, sonó práctico. Que retire toda acusación, dijo la mujer. Que asuma públicamente que la apuesta fue una exhibición irresponsable y que se haga cargo de las consecuencias contractuales. ¿Públicamente?, repitió él, como si recién entonces midiera el alcance. Sí, el cliente miró alrededor, buscó apoyo, no lo encontró. ¿Y ella?, preguntó, señalándola por primera vez de forma directa. Las miradas se movieron hacia ella. Ella levantó la vista. No quiero nada, dijo. Solo que quede escrito lo que pasó. No pidió disculpas. No pidió reparación. Pidió registro. Un asistente del directorio hizo una anotación. Otro cerró una carpeta. Nadie discutió. Así será, dijo la mujer. El cliente apretó los labios. Asintió una sola vez. Entonces terminemos esto. La resolución se publicó 2 días después. No fue viral. No fue escandalosa. Fue clara. Un comunicado breve. Una retractación formal. La confirmación explícita de que no hubo extorsión, ni presión, ni conducta indebida por parte de ella. El contrato seguía vigente. La apuesta fue catalogada como un acto inapropiado del cliente, sin adjetivos, sin dramatismo. El video perdió fuerza. Los comentarios se desplazaron a otro tema. El ruido encontró un nuevo objeto. El cliente cerró sus cuentas por un tiempo, no por vergüenza pública, por cálculo. Ella volvió a trabajar una semana después, no al mismo turno, no al mismo lugar visible, pero volvió. Nadie la recibió con aplausos, nadie pidió explicaciones. Algunos la miraron distinto, otros bajaron la mirada. El gerente se acercó cuando la vio entrar. Gracias, dijo, sin énfasis. Ella asintió.
En la pizarra de la cocina, donde antes alguien había escrito cuidado, ahora no había nada. La superficie estaba limpia, como si nunca hubiera habido una advertencia. Ella se colocó el uniforme, ajustó la bandeja, escuchó el ruido conocido de la vajilla, el murmullo del salón, el llamado de una mesa. El trabajo seguía siendo trabajo, y el respeto, esta vez, no necesitó ser pedido, porque ya no había versión que lo negara. No hubo un día exacto en el que todo volviera a la normalidad, porque la normalidad, en realidad, ya no era la misma. Durante semanas, nadie mencionó el tema en voz alta, no en el restaurante, no en reuniones, no en mensajes. El silencio no fue un pacto explícito, sino una forma de respeto tardío, como si todos hubieran entendido, al mismo tiempo, que nombrar aquello era volver a tocar algo que ya había encontrado su lugar. Ella siguió trabajando, no con épica, no con atención especial, con la misma precisión de siempre. Las manos ya no temblaban cuando apoyaba una bandeja, no porque antes lo hicieran, sino porque ahora no había nada que sostener internamente. No había que anticipar miradas, ni medir silencios, ni calcular reacciones. El cuerpo hacía lo que sabía hacer sin interferencias. El cliente no volvió. Su nombre apareció una vez más, meses después, en un contexto distinto. Un contrato cancelado, una nota breve en un informe, nada que mereciera comentario. El tipo de caída que no hace ruido, pero deja marca. Ella se enteró por casualidad, no preguntó. En el restaurante, algunos empleados nuevos no sabían nada de lo ocurrido. Para ellos, ella era solo alguien eficiente, callada, confiable. Y eso estaba bien. No necesitaba que su historia circulara para existir. Una tarde, mientras cerraba la cocina, encontró algo que no esperaba. Una nota doblada, apoyada sobre la pizarra. No tenía firma, solo decía, «Gracias por no ceder». Ella la leyó una vez, la dobló, la guardó en el bolsillo del uniforme. No la llevó a casa, no la archivó, la dejó ahí donde pertenecía, en el trabajo. Con el tiempo, el episodio dejó de aparecer incluso en su propia memoria como un hecho puntual. Se convirtió en una referencia interna, una línea clara que no se cruza, un punto desde el cual tomar decisiones sin explicarlas. No se volvió más dura, tampoco más desconfiada, se volvió exacta. Entendió algo que no había aprendido en ningún manual ni curso, que la justicia no siempre se siente como victoria y que la dignidad no necesita público. A veces basta con que quede escrita en el lugar correcto. Una noche, al salir por la puerta lateral, la misma por la que había salido aquel día, se detuvo un segundo antes de cruzar al callejón. La luz seguía siendo blanca, el asfalto, el mismo, las cajas, en el mismo lugar. Nada había cambiado ahí. Ella salió igual, caminó sin apurar el paso, sin mirar atrás, porque algunas historias no terminan con un gesto grande, sino con algo más difícil de notar, la tranquilidad de no deberle nada a nadie. A veces, la injusticia no grita, solo espera que alguien ceda. Si alguna vez estuviste en una situación donde decir la verdad tenía un costo real, ¿qué fue lo que te sostuvo para no rendirte? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ser la que alguien más necesita escuchar hoy. Y si quieres seguir con otra historia donde el poder intenta aplastar en silencio, te dejo en pantalla el siguiente video. Dijo que nadie lo notaría hasta que el error quedó registrado para siempre, porque no todas las victorias hacen ruido, pero las que importan dejan rastro.